Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo para compartir contigo una breve meditación en la palabra del Señor. Y espero que sea de bendición para ti el día de hoy. Y si acaso has visto las meditaciones anteriores, pues yo espero también que las meditaciones anteriores hayan sido de bendición para tu vida, que sean de bendición para la vida de otros que las vayan a escuchar. Y vaya, que podamos seguir haciéndolo. Quisiera hacerte la invitación, si tú eres cristiano, creyente, discípulo del Señor Jesucristo, quisiera invitarte a que lo hagas, a que leas tu Biblia y a que compartas de la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos muy especiales, muy tremendos, muy fuertes hoy en día, y el Señor está demandando de cada uno de nosotros que cumplamos con Él. Él nos dejó una encomienda, recuerda la gran comisión en Mateo 28, del 18 al 20. Algún día hablaremos de eso también. Y bueno, el Señor está esperando que nosotros cumplamos con ir y llevar el mensaje, ir y hacer discípulos, enseñarle a la gente, bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tener esa seguridad de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, hoy quiero compartir contigo, hace 2 días, antier, estaba compartiendo de Romanos 8:1, lo que hablábamos decía ahí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y habíamos compartido eso antier. Si quieres puedes regresarte ahí después de este video, si es que no lo has visto, y ver ese otro video y checar la enseñanza, la meditación que compartí en ese día. Hoy quiero que nos brinquemos, nos vamos a ir a dar una vuelta, vamos a leer más versículos, pero quiero que nos vayamos directamente al versículo 9 y de ahí nos vamos a regresar. Vamos a ver el versículo 9 de Romanos 8. Romanos 8 es un capítulo precioso y nos deja enseñanza muy fuerte para ti y para mí como hijos e hijas de Dios. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fuerte. Un versículo con el cual debiéramos confrontarnos todos los creyentes día con día para poder arrancar nuestro día, para poder hacer nuestra vida el día a día y saber que el Señor va con nosotros porque nosotros estamos cumpliendo con el Señor. Te lo leo de nuevo, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ojo, nos regresamos rapidito al versículo 1 y vamos a leer hasta que lleguemos al 9, porque lo que compartíamos antier era totalmente enfocado al versículo 1 de Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son estos? Los que no andan conforme a la carne. ¿Y por qué no andas conforme a la carne? Porque andas conforme al Espíritu. Carne contra el espíritu, la eterna lucha del bien contra el mal, el yo bueno y el yo malo. Y si te acuerdas de las caricaturas, el yo angelito y el yo diablito, que siempre se están peleando ahí por la mente del personaje de las caricaturas que te haya tocado ver cuando eras chavo. En esa lucha de la carne contra el espíritu, o del espíritu contra la carne más bien, nosotros estamos enfrascados día a día en medio, justo en medio de los dos, sabiendo que nuestra carne nos está estirando para un lado, pero el Señor quiere que nosotros jalemos con Él, que vayamos hacia donde Él está y que vivamos en el Espíritu. Entonces la vida espiritual siempre va a ser algo por lo que tenemos que luchar. La vida espiritual siempre va a ser algo que tenemos que conseguir. No es algo que nada más ya porque ya acepté a Cristo como mi Señor y Salvador y supe que tuve un encuentro con Él, sé que el Espíritu Santo ahora mora en mi vida y ya soy santo. No, la vida espiritual, la santidad, es algo por lo que se tiene que estar luchando día a día. Tenemos que estar metidos ahí cuidando, como dice el apóstol Pablo, de la salvación, cuidando de nuestra vida espiritual, cuidando de nuestro testimonio y de lo que nosotros, cada uno de nosotros, creemos en nuestro corazón. Y si tú has creído que Jesucristo es el Rey y Señor de este mundo, entonces Él es el Señor y Rey de tu vida. Y si Él es el Señor y Rey de tu vida, entonces debes vivir como Él y como Él nos lo enseñó. Si no estamos viviendo vidas de santidad, no vamos a agradar al Señor. Y si no agradamos al Señor, entonces no estamos con Él. Y si no estamos con Él y demás. Vámonos, versículo 2. De ahí nos vamos a seguir leyendo. Aquí está la lucha de la ley de la carne
o sea, la ley del Antiguo Testamento contra la ley de la vida, la vida espiritual que el Señor quiere que nosotros tengamos. Versículo 2, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, fíjate bien cómo lo dice ahí, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Antiguo Testamento siempre estaba señalando al pecado y a la muerte, a la separación de Dios. Ahora fíjate, porque lo que era imposible para la ley de Moisés, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, se hizo hombre, y a causa del pecado, para poder andar entre pecadores, condenó al pecado en la carne. O sea, el pecado ya quedó preso ahí en la carne, el pecado está ahí, aquí en la carne. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que se está cumpliendo ahí? Que si hay una ley, la ley del Antiguo Testamento, que está condenando al hombre en su pecado, pero esa ley no me ayuda a mí para salir y vivir en mi vida, una vida espiritual. Y entonces, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús? Condenar el pecado en la carne. El pecado quedó ahí en la carne y no debe morar en ninguna otra parte de tu vida y debe ser echado fuera completamente de tu cuerpo, para que ya tu carne esté sujeta al Espíritu. Ojo. Y entonces dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La ley intenta hacer justo al hombre y a la mujer. Intenta hacerlo, pero no lo logra. ¿Por qué? Porque la ley se queda corta. No, el hombre, la mujer, somos los que nos quedamos cortos cuando tratamos de seguir la ley, porque fallamos. Y entonces la ley lo que hace es, fallaste, y nomás nos pone el dedo en la cara diciéndonos que fallamos. ¿Qué dice? Versículo 4, ahí nos vamos. Porque para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El apóstol Pablo lo está afirmando ahí. Y cuando tú y yo lo leemos, tenemos que estar conscientes de que está hablando de ti y de mí. Ya no andamos conforme a la carne, andamos conforme al Espíritu. Y cualquiera podría voltear y decirte, uy, ay sí, qué espiritual. No, hombre, wow, hasta me deslumbras como Moisés que brillaba y ahora tú también brillas y uy, wow. Cualquiera te puede venir a criticar, eso es bien fácil, cualquiera puede venir a tratar de ponerte el dedo en la cara, el dedo señalador del diablo. Pero lo que importa aquí es que tú y yo entendamos que sí estamos en esa lucha espiritual, en esa guerra espiritual, y estamos luchando para que nuestra vida sea sometida al Señor, al señorío de Cristo sobre nosotros. Entonces, para que se cumpla la justicia de la ley quiere hacerte justo, la justicia de la ley se cumple en nosotros. No que andamos tratando de cumplir la ley, dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuestra vida tiene que ser guiada en el Espíritu. Seguimos, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué es tu pensamiento todo el día, todos los días? ¿En qué estás pensando? ¿Qué te la pasas pensando? Esa es una muy buena pregunta. Si la estás escuchando ahorita, piensa en eso. ¿En qué piensas la mayor parte del día? Y yo sé que algunos van a decir por ahí, no, pues es que yo pienso en las cosas del trabajo, y pienso en mi familia, en mi pareja, el esposo, la esposa, pienso en mis hijos, pienso en mis padres. Puedes estar pensando en mil cosas. Según tú, según yo, podemos decir que pensamos en ciertas cosas. Pero esas son las cosas que nos ocupan. Nuestra mente, ¿en qué se está ocupando? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, o sea, nada más satisfacer a la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Te acuerdas Mateo 6:33? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca primero el reino de Dios. ¿Por qué? Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No quiere decir que si te ocupas de las cosas de la carne, ya moriste, pum, ya. Perdón que use la expresión, ya valió. No, el ocuparse de la carne es muerte, significa, viene esa muerte y va a haber esa separación con Dios. No va a haber lugar para ti, o para mí, o para cualquiera que esté viviendo en la carne, en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si te ocupas de la carne, te estás ocupando de las cosas que se van a terminar algún día, y eso es ocuparse de las cosas finitas, y por eso es muerte. El ocuparse de la carne es muerte, es separación de Dios, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 2 versículos y llegamos al versículo 9. Checa, versículo 7.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Los designios de la carne son enemistad contra Dios. La carne está luchando siempre contra Dios. No te deja la carne hacer las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de continuo lo que quiere es sujetarse a Dios, pero nosotros no nos sujetamos a Dios. Ahora, chécalo bien. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. No se sujetan. Y piensa incluso en la ley del Antiguo Testamento. La carne no se sujeta a la ley. Por eso el Señor vino a sujetar el pecado y a atarlo y a destruirlo y a echarlo fuera para que tú y yo podamos vivir en el Espíritu. Entonces, no se sujetan a la ley de Dios, ¿quién? Los designios de la carne, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así de sencillo, no pueden agradar a Dios. Entonces, antes de entrar ya al versículo 9, que va a ser breve, ¿cuántas veces has desagradado a Dios? ¿Cuántas veces has hecho cosas que no agradan a Dios? Y a lo mejor alguien piensa, ¿en las últimas 24 horas? Pues sí, ¿verdad? Porque si ponemos la última semana, la lista va a estar grande, larga. Y si ponemos el último mes, muchas cosas se van a repetir, y repetir, y repetir. Y tropecé de nuevo y con la misma piedra, no la quitas la piedra, no quitas el pecadote, no quitas las cosas que Dios no quiere. Acuérdate, yo siempre lo digo, primero me estoy hablando a mí en estas reflexiones y lo estoy compartiendo contigo. No las quitamos de enfrente, le fallamos al Señor, no estamos agradando a Dios. ¿Por qué? Ahí al final de todo lo que más importa, lo que más debe estar sonando en nuestras vidas es la santidad. Si yo estoy viviendo una vida en el Espíritu, voy a vivir una vida de santidad delante de Dios. La única forma de hacerlo es así, vivir vidas de santidad para poder decir y saber y entender y darme cuenta de que estoy viviendo y buscando las cosas del Espíritu. Y llegamos al versículo 9. Ahí viene otro sí, de esos condicionales. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí me detengo. Ustedes ya no viven según la carne, sino según el Espíritu, le está diciendo el apóstol Pablo ahí a los romanos. O sea, lo está declarando, está diciendo eso ya como un hecho. Ya ellos no están viviendo conforme a la carne, están viviendo conforme al Espíritu. ¿Verdad que sí? Les dice a los romanos, y imagínate cuando les estaban leyendo la carta ahí en el lugar de reunión a los romanos. Y dice Pablo que nosotros ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y me imagino que el chavo que estaba leyendo, otra vez, yo me imagino que estaba leyendo, voltea a ver a todos y le dice, ¿escucharon? O se los leo de nuevo el versículo 9. Acuérdate que no había versículos en ese tiempo, pero bueno, ya lo tenemos así, ¿verdad? ¿Les leo este pequeño bloque de nuevo? Ok, ahí les va. Piensas en el chavo y dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y todos así, órale. O sea, Pablo dice y cree que nosotros ya no somos carnales, que somos espirituales. Espérense, muchachos, miren lo que dice ahorita. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, así lo dice ahí. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, tú y yo podemos declararlo, podemos decir, sí, el Espíritu de Dios mora en mí. ¿Lo puedes declarar? Como cristiano, voy a decir una frase entre comillas, no nos queda de otra. Así literalmente no nos queda de otra. Tenemos que decir algo así. ¿Por qué? Porque decimos que somos cristianos, que somos discípulos de Cristo. Tenemos que decir, pues sí, estoy viviendo mi vida en el Espíritu. Como decía mi mamá, que te muerda la lengua. Y nos la mordemos a veces porque pues, le fallamos al Señor. Sabemos que no somos muy espirituales. Y al no ser muy espirituales, nos tenemos que dar cuenta de que nuestras fallas, lo único que están demostrando es que somos carnales. Bien carnalotes. Pero es la verdad, somos carnalotes. Pero el apóstol Pablo les dice, ustedes ya no viven según la carne, viven según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que. ¿Será cierto o no que el Espíritu de Dios mora en ti? Piénsalo, medítalo. Introspección, acuérdate, a mí me gusta decir eso. Introspección. Piensa, ¿el Espíritu de Dios mora en ti? Ahí lo está poniendo Pablo como una condicionante. Si es que, mira, vamos a leer el versículo, vamos a desfasarlo, a desbloquearlo, vamos a empezarlo por ahí. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, vosotros ya no vivís según la carne,
sino según el Espíritu. ¿Te fijas? Cambia la parte al principio y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces vosotros ya no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Hello? ¿Verdad que sí? Si nosotros decimos que somos creyentes, que somos cristianos, que somos discípulos de Jesús, entonces el Espíritu debe morar en nosotros. Y si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, entonces nosotros ya no vivimos según la carne. ¿Qué es lo importante aquí? Darnos cuenta de que esto de no vivir según la carne no implica de que tú eres un santo perfecto. Ojo, no eres un santo perfecto. Nadie ha podido ser un santo perfecto. No tienes que esforzarte ni sacrificarte y cuanta cosa para intentar ser un santo perfecto. La santidad es un proceso en la vida del creyente. Y uno se va haciendo no más santo, sino va entregando más de nuestra vida, de la vida del Señor, y entonces el Señor va santificándonos a nosotros. No pienses más santo, porque entonces todo el mundo va a decir santurrón, y esa es la palabra que no queremos escuchar, no nos gusta. Piensa en santificación, es un proceso, el Señor nos va santificando y nosotros cada vez más vamos dejando cosas de nuestra vida. Pero hay muchas otras cosas con las que nos enfrentamos, con las que batallamos, con las que tenemos que tomar decisiones. Y el Señor quiere que tú y yo ahí estemos viviendo en el Espíritu. No quiere decir que somos perfectamente espirituales, pero sí quiere decir que ahora lo que vivo, lo vivo en el Espíritu. O sea, me estoy escudando, y bien dicha la palabra escudando, me estoy escudando en el hecho de que yo le he entregado mi vida a Cristo, y al haber hecho eso, entonces el Señor me tiene tomado a mí para que yo corra junto con Él y vamos viviendo la vida espiritual. Aún siendo yo pecador, porque sigo siendo pecador, esa vida espiritual es la que ahora estoy viviendo, porque soy consciente cuando peco y porque yo sé que tengo que pedir perdón, arrepentimiento y perdón. A diferencia de los que viven en la carne, que no les importa lo que vivan. Ellos viven como les da la gana. Y no importa lo que vaya a suceder, porque la verdad a ellos no les importa lo que vaya a suceder. Apenas hace unos días el famoso Elon Musk dijo que lo más seguro es que se va a ir al infierno, pues todo el mundo se va para allá. O sea, no le importa, así literalmente no le importa. Y es un tipo que es controversial y todo lo que quieras, pero así lo dijo. Y imagínate una persona tan famosa, tan reconocido como él, tan seguido en redes sociales y demás, que diga algo así, pues cuánta gente no va a empezar a decir lo mismo. O ya lo decían también y van a decir, ya ves, ya me lo confirmó él, lo mismo que yo creo, se me voy al infierno, todo el mundo se va a ir para allá. Nosotros pensamos al revés, nosotros pensamos, yo soy espiritual, lo soy, sí, fallo, soy carne, todavía estoy en el proceso, pero soy espiritual. ¿Por qué? Porque al pecar yo entiendo lo que hice, estoy convencido de que lo que hice estuvo mal, me arrepiento, confieso delante del Señor y sigo adelante con mi vida. No soy la persona más espiritual, ni el más santo, ni el más limpio, pero estoy en ese proceso de vida. Por eso el apóstol Pablo les dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora sí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora en ti, entonces tú ya no estás viviendo en la carne, estás viviendo en el Espíritu. Y lo que vamos haciendo es que en vez de ir recogiendo cosas negativas para apropiarnos de ellas en nuestra vida, vamos dejando, echando fuera lo que no le agrada al Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer y ser quienes el Señor quiere que seamos. La última parte del versículo 9. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así cierra el versículo. Y ahí lo vamos a dejar, después vamos a continuar en este Romanos 8, que quedan cosas muy tremendas, muy buenas. Pero si te fijas lo que dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de fácil. Si no lo tienes, no eres. No puedes hacerte a la idea de que, pues me gustaría pertenecer, me gustaría ser parte de... No, lo siento. Si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de él. Porque tener el Espíritu es tener el alma, tener el corazón, tener la vida sellada. Acuérdate que el Espíritu Santo es el sello sobre nuestras vidas, las arras de nuestra herencia. Y entonces si no tienes el sello, pues ¿a quién le perteneces? Piensa en los granjeros, y perdón que ponga el ejemplo así, ¿verdad? Pero es la ilustración. Piensa en los granjeros que marcan a su ganado y lo marcan con las letras o con el símbolo que tienen ellos de su negocio, de su ganadería, lo que sea, y marcan al animal y queda la marca ahí impregnada acá en la parte de atrás del animal.
Así el Señor nos ha marcado a nosotros con su Espíritu. Entonces, si no tienes el Espíritu de Cristo, pues ¿dónde está la marca? No la tienes. Y si no la tienes, pues no eres de Él. Aquí la invitación es, si tú no conoces del Señor, Él está listo. Y olvídate de marcarte como las bestias y todo eso, como los animales. No estamos hablando de eso. Él está listo para recibirte en su seno y comenzar a enseñarte cómo se vive una vida en el Espíritu, cómo se vive una vida de esperanza, de paz, de amor, de saber que fuimos bañados y cubiertos por la gracia y la misericordia de Dios. Y tú y yo, que ya conocemos al Señor desde hace tiempo, por poco que sea el tiempo o por mucho que sea el tiempo, lo que quiere el Señor de nosotros es que nosotros reconozcamos que vamos a vivir para Él y que lo vamos a hacer con nuestro corazón. Así es que piénsalo bien, ponlo ahí en tu corazón, marca tu vida, marca tu agenda, márcate por todos lados donde puedas y decir, yo soy del Señor y ahora estoy viviendo la vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque yo sé que el Espíritu de Cristo está en mí. Si el Espíritu de Cristo está en ti, entonces tú estás viviendo la vida en el Espíritu. Vivir la vida en el Espíritu es estar en comunión con Dios. Y al estar en comunión con Dios, entonces tu vida va a ser diferente, va a ser transformada. Y al ser transformada, entonces tú vas a transformar, vas a ser parte de quien marca la vida de otros para transformación también. Quédatelo ahí. Vamos a seguir viendo Romanos 8 más adelante. Me da gusto que algunos están viendo mis videos. Yo por ahí he visto cuántas visualizaciones hay y demás. Compártelo con alguien más. Recuerda, no es para hacerme famoso, es para que tú le puedas llevar la palabra a alguien más. Y si quieres, toma lo que yo dije y ve, cuéntaselo a alguien más. No importa, tú ve y díselos. Pero no pierdas la oportunidad de crecer en el Señor, de ser alimentado o alimentada en el Señor, para que tu vida se vea bendecida. Y que al ser bendecido o bendecida, el Señor transforme tu vida. Y recuerda, si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Eso dice Romanos 8:9. Si lo tienes, ya eres suyo. Y no es, vamos a festejar, es, ahora vamos a vivir para el Señor. Guarda esta palabra, atesórala en tu corazón, que Jehová te bendiga y te guarde. Nos vemos a la próxima.